Bueno, pues llegamos en un momento que tenemos que intentar sobre todo recuperarnos físicamente del desgaste de los 4 partidos casi que llevamos en 8 días, que sabemos que el mes de marzo iba a ser así. Llegamos a jugar contra un equipo que está muy muy bien entrenado, que sabe muy bien a lo que juega, que juegan a un ritmo alto, que defensivamente te obligan a estar en constante cautela, que hacen un baloncesto muy atractivo, corriendo, muy fieles a lo que le gusta a Ito, y que seguro que en su casa pues nos pondrán las cosas muy difíciles y tendremos que hacer un buen partido para ser competitivos allí. Sí, han jugado 4, han ganado 4 de los últimos 5, han estado cerca de ganar a Barcelona hace ya unas jornadas, han mejorado mucho también con la llegada de Gil, ahora son un equipo mucho más agresivo ofensivamente y continúan teniendo su defensa bastante grupal y bueno, sabemos de la dificultad del partido. Bueno, Marc es todo para Girona, ¿no? Aparte de ser el presidente, ¿no? Aparte de la broma, pues es un jugador muy importante para ellos interiormente, que encima te abre el campo y te puede tirar por fuera, que pasa excelente, que defensivamente tapa todos los agujeros, es muy grande, coge rebotes, hace que el equipo juegue. Bueno, yo creo que está a un gran nivel de actitud, ¿no? Y yo creo que al final Aito saca su máximo rendimiento, está jugando a un nivel espectacular, pero Girona no solo es Marc, hay más jugadores, está Taylor, está Gil, está Kino Colom, o sea, Ferielo, hay muchos jugadores que están a un gran nivel y tenemos que no solo estar pendientes de Marc, sino también estar pendientes del equipo.